Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta taza. La taza tiene una base incorporada para poder fácilmente colocar una planta dentro de la taza. Estas tazas que son un poquito más grandes tienen 7 centímetros de diámetro y 6 centímetros de la altura. Y las otras que son un poquito más pequeñas, esta igual que esta, tienen alrededor de 5 centímetros de diámetro y 4 centímetros y medio de la altura. Las dos tazas están realizadas, o todas estas tazas están realizadas con el mismo patrón. La taza podemos hacer con la base incorporada o sin la base. Para hacer esta taza he utilizado hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Y estas tazas hice con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Los dos hilos que utilizamos para la taza deberían tener el mismo grosor. Aparte del hilo necesitamos un trozo de alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros, relleno sintético y un trozo de poliespan. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la primera vuelta. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos, 8 aumentos, todavía nos queda un punto, este es el punto deslizado de la vuelta anterior, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, en la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y un aumento. El aumento de esta vuelta nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta.
saltamos el punto deslizado. Esta es la última vuelta de la base, la vamos a cerrar de otra manera. Sacamos el ganchillo y el punto vamos a pasar por el primer punto donde tenemos el marcador hacia el lado al revés de la labor. Cogemos el punto y lo sacamos en el revés de la labor. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. En la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior en la parte posterior de la vuelta. Deberíamos tener 24 puntos. El primer punto tejemos en el primer punto bajo de la vuelta anterior, de la tercera vuelta. Tenemos que tejer 24 puntos bajos. Cerramos la vuelta. Con un punto deslizado subimos un punto de cadeneta y tejemos una vuelta más sin aumentar, de 24 puntos bajos, pero ahora ya tejemos el punto cogiendo las dos hebras de la vuelta. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que tejemos 24 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a aumentar 3 puntos. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 7 puntos bajos y un aumento. Siete puntos bajos, un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 7. En esta vuelta también vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que nos corresponde son 8 puntos bajos y un aumento, pero la primera serie vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos. Entonces, vuelta número 7, empezamos con 4 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora la serie de 8 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces. Ocho puntos bajos, un aumento. Hacemos la otra serie. Ocho puntos bajos, un aumento. Y nos quedan 4 puntos. Tejemos 4 puntos bajos y así completamos la primera serie. 4, nos queda el punto deslizado, saltamos el punto y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 30 puntos bajos.
subimos un punto de cadeneta, en la vuelta número 8 también aumentamos 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 9 puntos bajos y un aumento. Nueve puntos bajos y un aumento. Repetimos la serie de 9 puntos bajos y un aumento, otras 2 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Vuelta número 9. En esta vuelta vamos a aumentar 3 puntos, el motivo que nos corresponde son 10 puntos bajos y un aumento. La primera serie dividimos en dos partes, empezamos con 5 puntos bajos. Hacemos un aumento. Ahora, la serie completa de 10 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces. Diez puntos bajos y un aumento. Repetimos la serie. Diez puntos bajos, un aumento. Y aquí tenemos 5 puntos bajos. Tejemos estos 5 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Así que con estos 5 puntos bajos hemos completado la primera serie. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. En la vuelta número 10 vamos a aumentar 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 11 puntos bajos y un aumento. Puntos bajos, un aumento. Repetimos la misma serie otras 2 veces más, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Tenemos 10 vueltas y 39 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 4 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tejemos 39 puntos bajos. Son vuelta número 11, número 12, 13 y 14. El primer punto tejemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos 14 vueltas, todavía nos quedan 2 vueltas para terminar, pero antes recortamos un círculo del tamaño de la base en un trozo de cartón, lo colocamos dentro, lo pegamos y ahora la taza podemos rellenar solamente con relleno sintético o la podemos rellenar un poquito con relleno sintético, luego colocar un trozo de poliespan dentro para poder fácilmente clavar la planta dentro de la maceta. Y ahora los lados rellenamos con el relleno sintético.
El poliespan no puede sobresalir, no debería sobresalir de la altura de la taza. Ahora vamos a hacer una tapa para la parte de arriba. Para la tapa voy a utilizar este color de hilo que tiene el mismo grosor que el que he utilizado para hacer la taza. Lo podemos hacer con el otro color, con un color marrón que imite la tierra. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto, vamos a empezar igual que la base de la taza. Hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto, en la vuelta número 2 hacemos un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Hacemos 8 aumentos seguidos. Ahora deberíamos tener 16 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. El motivo que vamos a repetir en la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos aumentar 8 puntos. Así que después de hacer esta vuelta deberíamos tener 24 puntos. Vuelta número 4, subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos bajos y un aumento. Dos puntos bajos por separado y un aumento. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora la última vuelta, subimos un punto de cadeneta. El motivo que vamos a repetir 7 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento. El motivo repetimos solamente 7 veces porque en la última repetición no vamos a hacer el aumento para tener la misma cantidad de puntos que en la taza. En la última vuelta de la taza deberíamos tener 39 puntos. Así que en esta parte también tenemos que llegar a 39 puntos. Si hacemos todos los aumentos, vamos a tener 40. Así que saltamos el último aumento. Tenemos la primera serie. 3, un aumento. Tenemos 2 series completas. Tres puntos, un aumento, 3 series. Cuatro. Cinco. 6 series completas.
7 series y aquí tejemos 3 puntos bajos. Y aquí donde nos toca hacer el aumento, hacemos solamente un punto bajo. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Ahora colocamos la tapita por encima, la podemos estirar un poco para que no se noten tanto los aumentos. Ahora la colocamos por encima, volvemos a coger el punto. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y vamos a tejer un punto bajo. En la parte de la taza cogemos el punto entero y en la parte de la otra pieza, de la base, que vamos a tapar el poliespan, cogemos solamente la parte de fuera, o sea, la mitad. No cogemos el punto entero, cogemos solamente la mitad del punto. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo. Tenemos que hacer 39 puntos bajos. Ahora cerramos la vuelta. Y la última vuelta vamos a tejer de la siguiente manera. Subimos un punto de cadeneta y hacemos un punto deslizado. Un punto de cadeneta, un punto deslizado. Un punto de cadeneta, un punto deslizado. Hacemos último punto deslizado, cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, cerramos la vuelta, ahora sacamos aguja una vuelta más abajo. Aquí vamos a sujetar el mango de la taza, una o dos, por debajo de la base. Y de momento dejamos esta pieza, sin sacar la aguja. Ahora, para el mango, vamos a hacer 15 puntos de cadeneta. Formamos el primer punto, hacemos
15 puntos de cadeneta. Ahora vamos a colocar un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más, como 2 centímetros a cada lado, que las cadenetas. Colocamos el alambre junto con las cadenetas entre el ganchillo y el hilo. Subimos un punto de cadeneta. Y ahora vamos a tejer una vuelta igual que la última vuelta de la taza. Un punto deslizado y un punto de cadeneta. Tenemos una cadeneta. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el segundo punto, debajo del alambre. Un punto deslizado, la cadeneta hacemos por encima del alambre, para esconderlo. Un punto deslizado por debajo del alambre y la cadeneta por encima del alambre. Cortamos el hilo un poquito largo y sacamos el punto. Ahora uno de los extremos del alambre colocamos en el mismo sitio donde tenemos el hilo. Lo dejamos dentro escondido. Y ahora cosemos para sujetarlo un poquito. Y el otro extremo escondemos debajo, entre la segunda y la tercera vuelta de los laterales, en la misma línea. Escondemos el alambre y utilizamos estos hilos para sujetarlo. Formamos un poquito el mango. Y ya tenemos la tacita terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.